La película Gladiator hizo algo increíble. Rescató la imagen de la antigua Roma del polvo de la historia y la trajo, más viva que nunca, a nuestras casas. Una Roma de edificios gigantescos y estatuas colosales, de mercados rebosantes de vida y de construcciones centenarias que eran testigos del poder del imperio. Ya vimos en nuestro último vídeo que el azucabar de la película, donde Máximo inicia su viaje como esclavo, no era precisamente un retrato fiel de la ciudad histórica. La pregunta es inevitable. ¿Era la capital del mundo realmente como lo pintó Ridley Scott? En este cuarto y último episodio de la serie vamos a ser arqueólogos del celuloide. Compararemos la escenografía de la película con la verdadera Roma imperial. ¿Cómo era en realidad el Palacio de Cómodo? ¿Son históricamente posibles esas estatuas impresionantes? ¿Qué edificios, aparte del Coliseo, podemos reconocer en la película? Acompáñame de la mano, porque te prometo un último viaje en el tiempo donde te mostraré una Roma real, que esconde secretos y maravillas que superan cualquier ficción. Bienvenido a mi canal, Guías de Roma. Soy Waldo Roca y esto es La Taquilla del César. La primera vez que Gladiator nos muestra Roma, lo hace a lo grande, una vista de pájaro desde la perspectiva de un águila imperial, revelando una ciudad monumental, interminable, bañada por el sol. Pero vamos a guardar esta imagen para el final. Por ahora vamos a bajar a tierra firme y sumergirnos en el arte que decora estas calles. Porque ya en la procesión triunfal de Cómodo, la película nos planta delante de una composición espectacular. Dos estatuas colosales que flanquean su paso. Pura fantasía de Hollywood, para nada. Ambas están inspiradas en obras maestras reales. Vamos a empezar hablando de arte y estatuas. Empezamos por esta, el icónico Augusto de Prima Porta. Como ya vimos en capítulos anteriores, esta obra de arte fue descubierta en la vida real en las ruinas de una villa a las afueras de Roma. Pertenecía a la familia de Livia, la esposa de Augusto, en una zona llamada Prima Porta. Y hasta el nombre tiene una historia fascinante. Prima Porta, que significa la primera puerta, porque por allí pasaba un acueducto cuyo arco sobre la calzada era la primera gran construcción que anunciaba a los viajeros que venían por la vía Flaminia, que estaban a punto de entrar en la ciudad más grande del mundo. Pero un momento, la estatua del museo es de mármol, inconfundible. Lo que nos muestra Gladiator, en cambio, es de bronce, y además de ese bronce verde oxidado. Entonces, ¿de dónde han sacado el modelo? Pues la inspiración no viene del Museo Vaticano, sino de aquí, de esta réplica moderna de bronce que hoy se alza en plena avenida de los Foros Imperiales en Roma, y de la que existen muchas otras copias por toda Europa. Y aquí es donde la película, por un giro del destino, se tropieza con una verdad histórica más profunda. Al representarla en bronce, Gladiator se acerca más al espíritu del monumento original que la copia de mármol que ha sobrevivido. Y es que la teoría más aceptada es que la famosa estatua de Prima Porta era exactamente eso, una copia privada y exquisita para la villa familiar. La estatua oficial, la que estaba en la vista de todo el imperio, era una obra mucho mayor, un símbolo de poder hecho de bronce que probablemente se erigía en el corazón de Roma, el Foro de Augusto. ¿Y cómo podemos estar tan seguros? Porque nos lo cuenta el propio Augusto. En su Re Gestae, sus memorias políticas, el texto que mandó grabar por todo el imperio para que nadie olvidara sus logros, presume de la cantidad de estatuas que le dedicaron. Y gracias a que una copia casi completa de ese texto sobrevivió milagrosamente grabada en piedra en la actual Turquía, hoy tenemos la confirmación del propio emperador. Y el propio texto de Augusto nos da una cifra que hiela la sangre. Cuenta que se le erigieron 80 estatuas de plata en la ciudad de Roma, ya fuera en pie, a caballo o en cuadriga. 80 de plata. Luego, en un gesto de calculada modestia, Augusto añade que él mismo las mandó retirar para fundirlas y comprar con el dinero ofrendas de oro para el templo de Apolo. Pero la cifra ya está ahí. Si hubo 80 estatuas del costosísimo metal de plata, solo podemos imaginar la cantidad de estatuas de bronce y mármol que debieron inundar la ciudad.
algunas de ellas sin duda auténticos colosos. Sin embargo, a pesar de este acierto casi casual con el material, Gladiator comete otros errores estéticos notables. El primero, que ya adelantamos en el episodio sobre la ropa, tiene que ver con el gesto. Estas estatuas militares, conocidas como toracatas, no tenían el brazo extendido para saludar a la multitud. Su pose original era para sostener una lanza o un cetro, un símbolo inequívoco de poder. El problema es que muchas se encontraron con el brazo roto y fueron restauradas siglos después según la imaginación de cada artista, a veces con más acierto que otras. El segundo gran error estético tiene que ver con el color. Las estatuas de Gladiator lucen ese tono verde uniforme producto de la oxidación, idéntico al que vemos en las réplicas modernas de los foros. Pero aquí hay una trampa. Las aleaciones de bronce antiguas y las modernas son mundos aparte. Los romanos no seguían una fórmula única. Sus bronces eran mezclas variables de cobre y estaño, a las que a menudo añadían otros materiales como plomo, plata u oro. Esta receta no solo afecta a la dureza del metal, sino de forma crucial a su color base. Y por si fuera poco, podían aplicarles una patina artificial, un tratamiento químico en la superficie para darles un acabado de lujo. Hoy usamos un azufre para lograr un bronce negro, por ejemplo. Y aunque no conocemos sus métodos exactos, sabemos que los romanos eran maestros en esta técnica. El resultado, un repertorio cromático que se ha perdido. Las estatuas romanas de bronce no eran verdes, podían lucir desde brillo rojizo del cobre pulido hasta tonos plateados, dorados, deslumbrantes o negros, profundos y lustrosos. El verde es el color del tiempo, no el color del arte romano. Y esta paleta de colores no se limitaba al metal. La Roma de Cómodo era una sinfonía de materiales. Además del mármol de diferentes tonalidades y los bronces policromados, la ciudad se adornaba con estatuas hechas de materiales exóticos y simbólicos, como el intenso pórfido rojo, una piedra durísima importada con gran esfuerzo desde las canteras imperiales de Egipto. Ahora fijémonos en la otra gran estatua de la escena, la imponente figura ecuestre. No es una invención, se trata de la famosísima estatua de Marco Aurelio. Si hoy vais a Roma veréis una réplica presidiendo la plaza del Capitolio, exactamente donde estuvo la original durante siglos. Pero, al igual que pasa con la de Augusto, la pieza auténtica no está en la intemperie. Para protegerla se trasladó a escasos metros al interior de los museos capitolinos. Y es esta obra maestra, la que se guarda con mimo bajo techo, la que nos revela uno de los secretos más deslumbrantes de la Roma antigua. Entre el óxido verde del bronce podemos apreciar el color original de la aleación, un dorado rojizo parecido al que hemos mostrado ya en la estatua del boxeador. Esto demuestra de nuevo que las estatuas que adornaban Roma tenían colores brillantes a diferencia de los tonos apagados que nos muestra Gladiator. Pero no solo el bronce rojizo era común, también lo era el oro. La Roma antigua debió de estar salpicada de decenas, quizás cientos, de estatuas doradas. Tenemos pruebas fascinantes, como las que se han encontrado enterradas siguiendo el curioso ritual llamado Fulgor Conditum. Cuando un rayo, considerado un mensaje divino, golpeaba una estatua, esta se consideraba tocada por los dioses y se enterraba ceremonialmente. Gracias a este rito hemos recuperado auténticos tesoros, como el espectacular Hércules de bronce dorado de casi 4 metros, que hoy se exhibe precisamente en los museos vaticanos. Pero más allá del oro, el mayor misterio que rodea a la estatua de Marco Aurelio es su propia existencia. ¿Cómo es posible que sobreviviera? Tras la caída de Occidente, la ciudad se convirtió en una cantera a cielo abierto. La compleja industria minera del imperio se había derrumbado, así que era infinitamente más fácil y barato fundir las estatuas de bronce existentes que extraer o minar un nuevo metal. Miles de obras maestras fueron convertidas en monedas, armas o campanas de la iglesia. Y sin embargo, esta sobrevivió. La vemos señalada en mapas medievales, un icono perenne en una ciudad en ruinas, que se movió del foro a otras ubicaciones hasta acabar en el Capitolio. ¿Por
por qué se salvó del horno de la fundición. La explicación más extendida, la que encontraréis en casi todos los libros, es que se salvó por un error afortunado. Se creyó que representaba a Constantino el Grande, el primer emperador cristiano. Protegerla, por tanto, era un acto de piedad. Pero si os soy sincero, esta teoría a mí no me termina de convencer. Es cierto que hubo una enorme pérdida de memoria colectiva durante la Edad Media, pero ¿tanto como para confundir a Marco Aurelio con Constantino durante siglos? Esta estatua parece haber gozado de un respeto especial desde el principio, sobreviviendo a los caóticos primeros siglos tras la caída y a varios saqueos brutales de la ciudad. Por eso yo me inclino a pensar que hubo algo más. Quizás una razón cultural o simbólica que se ha perdido en la historia. Un motivo por el cual los primeros habitantes de la Roma medieval la tenían un aprecio especial. Pero esta es solo mi opinión. Ahora os toca a vosotros. ¿Creéis en la teoría de la confusión de Constantino o pensáis como yo que hay un misterio más profundo? Dejadme vuestra teoría en los comentarios. La estatua de Marco Aurelio vuelve a aparecer más tarde, en lo que yo llamo el desván de Cómodo. Una estancia que parece más un almacén de un museo que un palacio imperial. Aquí comparte espacio con el Augusto de Prima Porta y otra figura de la que hablaremos en un momento. Pero antes, fijémonos en la escalera por la que desciende Cómodo. Está flanqueada por una auténtica galería de retratos romanos. A diferencia de otros decorados, aquí el equipo de arte sí hizo los deberes. Las piezas parecen réplicas artesanales que representan los originales. Si agudizamos la vista, podemos identificar a varias figuras clave de la historia de Roma. El primero, aunque borroso, parece Adriano. El siguiente, Vespasiano y su hijo, Tito, con un parecido familiar inconfundible. Vemos también a un no emperador, el gran orador Cicerón. El siguiente es difícil de precisar, podría ser Geta, el desafortunado hijo de Séptimo Severo que fue asesinado por su propio hermano Caracalla. Y para cerrar, un Julio César un tanto demacrado y, como no, el omnipresente Augusto. Volviendo a la escena, el busto con el que Cómodo dialoga es sin duda el de su padre. La intención era que se pareciese al actor Richard Harris, aunque el resultado es, digamos, que discutible. Pero no es la única escultura creada para la película. Ya en la tienda de campaña de Germania vimos a Cómodo acariciar el rostro de un busto barbudo. Esta pieza no representa a nadie en concreto, sino que es un homenaje al arte griego clásico, evocando las facciones idealizadas de un dios, un héroe mitológico o un filósofo. Pero la Roma imperial no solo estaba poblada de las efigies de los gobernantes. Los otros grandes protagonistas omnipresentes en cada rincón eran los dioses. ¿Qué representaciones divinas nos ofrece Gladiator? Sin duda la más relevante es la imponente estatua de Marte que preside el Lodus de los gladiadores, donde Próximo la saluda con respeto. Para mí, esta es la estatua históricamente más acertada de toda la película. ¿Por qué? Por tres motivos. Primero, el contexto es ideal. Marte, dios de la guerra, es el patrón perfecto para una escuela de gladiadores. Segundo, es una réplica fiel a una estatua real, el Marte togado, que podemos ver en los museos capitolinos. Y tercero, y esto es lo más importante, la han representado como un bronce negro, uno de los acabados de lujo que ya hemos discutido, dándonos por fin un atisbo de cómo podría haber lucido una estatua de bronce en la antigua Roma, lejos del verde, de la oxidación. Y por supuesto hay otras estatuas que se repiten en diferentes escenas, a menudo como simple atrezo. Reconocemos, por ejemplo, una figura colosal con la cabeza velada. También aparece este filósofo basado en una original que se encuentra en los museos vaticanos. O esta otra, que representa a Hércules con su hijo, Télefo, cuya versión original está en el Museo Chiaramonti de los Museos Vaticanos. Por cierto, si os fascina este juego de reconocer las estatuas, en guiasderoma.com tenéis una guía de casi 3 horas donde analizamos más de 70 obras maestras de los museos vaticanos, contando la historia que esconde cada una de ellas, incluida la de Hércules y su hijo, Télefo.
También tenemos estas estatuas poco agraciadas que coronan la entrada del Coliseo en la película. Con la cantidad de obras que podían haber elegido, ¿por qué optaron por estas? Es todo un misterio. Pero ahí queda. Y para terminar están estas estatuas vivientes, un poco desconcertantes. Tenemos a Neptuno, Baco y este, no sé muy bien, el dios solar. Pero esta discusión sobre estatuas nos lleva a un punto mucho más profundo, a un error fundamental que no solo comete Gladiator, sino que llevamos cometiendo siglos. Artistas, tanto del Renacimiento, del Barroco o del Neoclasicismo, todos ellos, al mirar al pasado, interpretaron mal la escultura clásica. Y por eso obras maestras como el David de Miguel Ángel se basan en una concepción errónea. ¿Y cuál es ese error? Que todas estas impresionantes obras modernas están muertas. En el mundo antiguo, desde los sumerios y los egipcios hasta Grecia y Roma, las estatuas tenían vida. No es una metáfora. Si pudiéramos traer a un romano a nuestra época y llevarlo a un museo, se horrorizaría al verlas. ¿No me creéis? Os lo muestro ahora mismo. El secreto, la chispa de la vida que hemos perdido está en los ojos. Fijaos en muchas de las estatuas de mármol. La pupila está perforada. Ese hueco no es un error. Era una guía para que el pintor, al aplicar el color, le diera una mirada penetrante, una expresión. Y esto es solo el principio. Todas las estatuas tenían ojos. En las de mármol se pintaban con un detalle asombroso y en las de bronce el realismo era extremo. Las cuencas vacías que vemos hoy estaban rellenas con ojos artificiales, creados como si fueran joyas. La esclerótica de marfil, hueso o mármol, el iris de pasta de vidrio de colores o piedras preciosas y la pupila, un punto de obsidiana, eran obras de arte dentro de la propia obra de arte. Así que imaginarlo, caminar por la antigua Roma debió de ser un espectáculo increíble. No solo por la arquitectura, sino por estar rodeado de estas estatuas vivas, que te devolvían la mirada desde un universo de colores que jamás hemos sabido recrear. Estamos acostumbrados a una Roma muerta, blanqueada por el tiempo, una Roma que en realidad nunca existió. Y para rematar el capítulo de las estatuas, la película comete dos omisiones imperdonables, precisamente en su escenario estrella, la plaza del Coliseo. La primera es la ausencia de la que probablemente era la estatua más famosa y gigantesca de la ciudad, el Coloso. Esta monstruosidad de bronce de 30 metros de altura fue originalmente un encargo de Nerón para su palacio. Tras su muerte, la estatua se trasladó junto al anfiteatro Flavio, y era tan imponente que con el tiempo la gente empezó a llamar al anfiteatro con el nombre de la estatua, el Coliseo. Bueno, para ser justos, en la película sí la mencionan. Te estará esperando. Quédate junto al pie del coloso. Él te encontrará. Y nos muestran un pie gigante y roto. Pero no, la estatua en tiempos de Cómodo no solo estaba entera, sino que se alzaba majestuosa sobre un enorme pedestal de mármol. La segunda gran ausencia en la plaza del Coliseo es la Meta Sudans, una gigantesca fuente monumental con forma de cono. Era un hito urbano, un punto de encuentro tan icónico para los romanos que sus ruinas lograron sobrevivir a la caída del Imperio, a la Edad Media y al Renacimiento. Irónicamente no la destruyó el tiempo, sino la modernidad. Fue demolida por Mussolini a principios del siglo XX para construir una carretera. Así Gladiator ignora por completo a los dos monumentos más emblemáticos que escoltaban al Coliseo, borrándolos del paisaje cinematográfico. Por cierto, no he puesto en el guión que os suscribáis, así que, por favor, please. Y ahora sí, pasamos a los detalles de los cimientos. Hablemos de arquitectura. La película nos mete de lleno en la ciudad con la procesión triunfal de Cómodo. Pero un triunfo romano no era un simple desfile. Era el ritual más sagrado y espectacular de Roma, con una ruta fijada para atravesar los lugares más icónicos del poder. Imaginad el recorrido. Arrancaba en el campo de Marte, pasaba por el Circo Flaminio,
Atravesaba el colosal Circo Máximo, enfilaba la Vía Sacra junto al Coliseo, cruzaba el corazón del Foro Romano y culminaba con el ascenso a la colina Capitolina para realizar un solemne sacrificio en el templo de Júpiter. La escena de Gladiator parece situarnos en la entrada del foro desde la zona del Coliseo, pero aquí es donde nos topamos con el primer problema de la escala. En la realidad, tanto la Vía Sacra como el propio foro eran muchísimos más estrechos. Pero este problema de la escala es solo el aperitivo, porque ahora viene el plato fuerte. El foro romano que nos presenta la película es, y lo digo sin rodeos, completamente ficticio. No hay un solo elemento que coincida con la Roma histórica. Sí, vemos los ingredientes, columnas, pórticos, templos, pero están mezclados y reorganizados para crear una postal monumental que no tiene nada que ver con la receta original. El ejemplo más flagrante es el enorme templo que domina el fondo de la plaza. Ese edificio al que sube cómodo y que en la película funciona como una mezcla de curia del Senado y Palacio Imperial. Pues bien, ese edificio nunca existió. Es un recurso visual heredado de las antiguas superproducciones de Hollywood como Cleopatra, que solían colocar un templo imponente al final de una gran avenida para impresionar. En el Foro Romano Real, a los pies de la colina Capitolina, sí había templos, pero ninguno de ellos era ni la curia ni el palacio. La verdadera curia, el lugar de reunión del Senado, se encontraba a un lado del foro. Y su aspecto es completamente diferente. No era un templo grandioso, sino un edificio de ladrillo alto y austero, casi como una caja, con un pórtico modesto. Dentro los senadores no se sentaban en un semicírculo caótico alrededor del emperador, sino en gradas, unos enfrente a otros, siguiendo un protocolo estricto. En cuanto al Palacio Imperial, no era un único edificio, sino un complejo gigantesco que ocupaba casi toda la colina palatina. Era una ciudad dentro de una ciudad, con decenas de edificios especializados. Un concepto que, por lo que parece en Gladiator 2, como veremos, se llevará a un nivel de fantasía aún más absurdo. Así que no exagero al decirlo. Más allá del Coliseo no hay prácticamente ningún elemento arquitectónico reconocible de la Roma histórica en la Roma de Gladiator. Si hacemos un esfuerzo casi arqueológico, podríamos asociar un par de templos que se ven en la película con los de Juno y Júpiter, que se encontraban en la zona del Circo Flamilio, accesibles a través del Pórtico de Octavia, una estructura que, por cierto, sigue en pie en Roma. Pero ahí se acaba la lista de posibles coincidencias. Pero el problema no es solo lo que falta, sino cómo se ve lo que sí está. De aquí Gladiator comete su mayor anacronismo visual. Nos presenta una Roma que ya parece una ruina. Todo está cubierto de una patina de polvo, decadencia y deterioro. Pero la Roma antigua estaba en ruinas hoy, no hace 2000 años. En la época del Cómodo era un deslumbrante escaparate de materiales nobles en su máximo esplendor: travertino, mármol, granito y oro. Y no solo se trata del estado de conservación, sino del color. Los edificios de la película son monocromáticos, pero la Roma real era una explosión de color. Los capiteles de las columnas, los relieves de los frisos, los frontones de los templos, todos estaban pintados con colores vivos. Entiendo que recrear esto es un desafío monumental, pero presentar una Roma que ya parece vieja y desgastada no es capturar la magnificencia del imperio. Y este vacío no es solo cromático, sino también de vida. La película omite por completo la vegetación y el agua. La Roma histórica estaba rodeada por un cinturón verde de jardines y villas, los ortis, y el sonido del agua era constante, brotando de los ninfeos y de cientos de fuentes monumentales que eran una de las principales señales de la identidad de la ciudad. La Roma de Gladiator era una urbe de piedra y polvo, y la Roma real era una ciudad de piedra, color, agua y naturaleza. Esta estética de la decadencia se ve a la perfección en la plaza, que sirve de decorado para muchas escenas. El equipo de arte usa elementos inspirados en la Roma actual para hacernos sentir que estamos allí. El mejor ejemplo son estas tres columnas, una clara referencia a las que aún se conservan en el Foro de Nerva. Pero el problema es que no las reconstruyen como era en el siglo II, sino como se veían en el siglo XIX, parcialmente enterradas bajo metros de tierra, antes de que la arqueología moderna las excavara.
Y esta visión de gloria perdida se extiende a los interiores. Cualquier domus o villa romana estaba decorada con frescos vibrantes, siguiendo uno de los 4 grandes estilos pompeyanos: el de la incrustación, el arquitectónico, el ornamental o el intricado. ¿Y qué nos muestra Gladiator? Vemos atisbos de estas pinturas en escenas como la reunión secreta de Luquila. Pero de nuevo, los frescos no están en su estado original. Se nos presentan desgastados, rotos y descoloridos, como si le acabaran de ser descubiertos bajo ceniza de un volcán. Como decíamos, el objetivo artístico no parece ser reconstruir el pasado, sino proyectar nuestra visión presentista de la antigüedad, ya en ruinas. Y aquí tocamos una diferencia de mentalidad. A diferencia de nosotros, los romanos no tenían ningún apego a las ruinas o a lo antiguo. Expertos como el gran arqueólogo Andrea Carantini lo tienen muy claro. Nuestra visión romántica del deterioro es completamente moderna. Para un romano no tenía sentido. ¿Qué dios querría tener una estatua deteriorada o un templo envejecido? En cuanto a una obra mostraba signos de decadencia, era propensa a ser retirada y sustituida por una nueva y resplandeciente. Y la motivación no era solo embellecer la ciudad, sino, y más importante, complacer a los dioses y mantener su favor. Esa era la primera prioridad. El único espacio que parece escapar de esta estética de la ruina es el Palacio Imperial. Aquí al menos el equipo de arte intenta transmitir una sensación de lujo y poder. Sin embargo, aunque se agradece el esfuerzo, la película falla en transmitir la escala colosal de la residencia de un emperador. Los palacios imperiales eran complejos de estancias gigantescas, con techos que superaban los 10 metros de alto y una decoración abrumadora. Y es desde este palacio donde la película nos regala estas vistas panorámicas de Roma, que nos dejaron a todos con la boca abierta. Son composiciones espectaculares que usan la verticalidad de los edificios para crear una imagen de poder, que casi parece de ciencia ficción. Pero esa sensación futurista proviene, irónicamente, de un error que mira al pasado equivocado. El problema no es la exageración, sino el presentismo. La película construye su Roma usando un estilo arquitectónico que no es romano, sino neoclásico. Es decir, la visión romántica que los arquitectos del siglo XVIII y XIX tenían de la antigüedad. Este estilo toma los elementos más vistosos del arte clásico, columnas, pórticos, frontones, y los usa para crear edificios grandiosos. Pero la arquitectura romana real era mucho más diversa y funcional. No todos los edificios eran templos monumentales. Había estructuras de ladrillo, visto, almacenes y edificios administrativos que podían parecer desde fuera simples cajas de zapatos. Al final, lo que Gladiator nos muestra no es la Roma del siglo II, sino es un paisaje urbano que se parece mucho más a las grandes capitales del siglo XIX. Pero quizás el ejemplo más flagrante es el del presentismo, de la inclusión de cúpulas altas y esbeltas, similares a las de las iglesias barrocas, en el horizonte de la Roma del siglo II. Este detalle es un anacronismo garrafal. Los romanos eran maestros de la cúpula, sí, pero su logro fue el del Panteón, una cúpula semiesférica inmensa, pero relativamente baja y pesada. Era una maravilla de la ingeniería horizontal. La idea de construir cúpulas elevadas sobre un tambor como la que Miguel Ángel diseñó para San Pedro en el siglo XVI no entraba dentro de la mentalidad de un romano. De hecho, cuando Bramante hizo el primer diseño para la nueva Basílica de San Pedro, su modelo era precisamente el Panteón, porque se consideraba la cima de lo que la ingeniería, inspirada en los antiguos, podía lograr. La cúpula alta es una invención del Renacimiento y el Barroco. Por lo tanto, esas siluetas de que Gladiator inserta en sus paisajes urbanos nunca existieron en la Roma antigua. Es como poner un rascacielos en una foto del siglo XIX. Menos mal que al menos en el Coliseo no lo presentaron en ruinas y respetaron su forma original. Y eso es de agradecer. Sobre él no nos extenderemos mucho, más allá de los detalles clave. Su color original no era ese tono terroso, sino un blanco brillante de travertino que lo recubría por completo. Sin embargo, el color del Coliseo nos lleva a un problema más profundo, que afecta a toda la ciudad de la película: los materiales de construcción. La apariencia de la Roma real era un mosaico de texturas y colores que reflejaban su propia historia. Los edificios más antiguos de época republicana estaban hechas con toba volcánica, una piedra local de tonos grises y oscuros. Más tarde, a partir del siglo I a.C., Roma se convirtió en una ciudad de ladrillo, cuyas paredes se solían revestir con estuco pintado o placas de mármol. Y para los grandes monumentos se usaba una paleta de lujo, columnas de granito,
pórfido, púrpura imperial y por supuesto el travertino y los mármoles de 1000 colores. ¿Y qué nos muestra Gladiator? Nos muestra una ciudad construida casi enteramente con una especie de arenisca, ¿veis? Un color y una textura que nos recuerdan más a la Petra o a las ciudades del Próximo Oriente que a la capital de Italia. Y con esto llegamos a la imagen final, una espectacular vista aérea de la ciudad. Si la analizamos vemos que aciertan en dos cosas: la posición del Coliseo respecto al río Tíber de fondo, con una masa de edificios que simula el barrio del Trastevere. El resto, sin embargo, es un caos topográfico. No hay nada en su sitio. Ni siquiera el paisaje montañoso de fondo es real. Las colinas de Roma son eso, colinas, no las cordilleras que nos muestra la película. Y ahora por fin toca rescatar el plano general del principio, el que os pedí que guardarais en la memoria, porque aquí viene la gran ironía. Esa imagen se creó a partir de una maqueta real de la Roma imperial, la que se encuentra en el Museo de la Civiltà Romana. Un museo que, por cierto, lleva más de una década cerrado. A ver si es verdad que lo reabren pronto. Lo increíble es que la producción tenía la información correcta delante de sus narices. Tenían un modelo preciso de la ciudad y aún así decidieron ignorarlo. Así que en definitiva, tras 4 episodios analizando la película, la conclusión es clara. Cualquier parecido con la realidad es, en gran medida, pura coincidencia. Tienen toda la razón quienes dicen que Gladiator no es un documental, porque se acerca mucho más al género de fantasía épica que al de cine histórico. Aún así, como he dicho tantas veces, que nadie me malinterprete, es una película descomunal. Tiene una banda sonora que pone la piel de gallina, un vestuario sublime, actores legendarios y escenas llenas de una épica que nos marcó a todos. Pero lamentablemente su presentación dista mucho de ser la Roma de la historia. Y ahora, más de 20 años después, hemos sido testigos de cómo Ridley Scott ha vuelto a la arena con la secuela, prometiendo esta vez sí un rigor histórico mayor. ¿Será verdad? Lo descubriremos en el próximo vídeo de la taquilla del César. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Si os ha gustado, darle un like y como siempre, que los dioses os sean propicios.